Nos presentamos de nuevo en tu día para honrar y glorificar tu nombre, porque solo tú eres digno de recibir la adoración y la alabanza y nuestras peticiones, Señor. Lo primero que debemos hacer es pedirte perdón, porque sabemos conscientemente que hemos pecado contra ti, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestra boca, con nuestros actos. Y solamente en ti hallamos misericordia y perdón, Señor. Hoy tu iglesia especialmente quiere clamar por la niñez de nuestro país y del mundo en general, Señor. Aunque está escrito en tu palabra que la maldad aumentará, jamás antes vimos cómo está aumentando rápidamente, sobre todo en la niñez y en la juventud de nuestra patria, Señor. Tú eres Dios, tú eres soberano, Señor, pero se está levantando una generación nueva, perversa, porque no hemos sabido educar los hijos, Señor. Hemos entregado la formación y la educación de nuestros hijos a la gente perversa, Padre, y solo tú puedes cuidar a los que tú has llamado, a los que tú has elegido. Enséñanos a ser buenos padres, buenos tíos, buenos abuelos, a enseñar tu palabra, Dios, porque tú mismo nos dices que si levantamos a nuestros hijos en tu camino, nunca se apartarán de él. Por favor, Señor, ayúdanos a ser sabios, a elegir a los tutores, a los maestros, a pararnos y a exigir que solo tú eres el director de la ética y la moral cristiana, que fuera de ti no hay salvación, que tu palabra es el único libro santo que dirige en la ética y la moral que viene de ti, Padre. Cuida a nuestros hijos y presérvalos de las enseñanzas de género atrevidas, que son maliciosas, que son perversas, Padre. Ayúdanos a ser sabios para poder hablar en público y exigir y mostrarle a la gente, porque muchos se han convencido de que es normal lo que no es normal, Señor. El mundo le ha dicho a la gente que tiene que aceptar cualquier cosa, Señor, pero nosotros sabemos que solo hay un camino, y eres tú, y es tu moral y tu ética. Ten misericordia de nuestros hijos, ayúdanos por lo menos en la iglesia, a que los hijos que levanten los cristianos sean personas diferentes, respetuosas, sabias en ti, mi Señor. Te lo clamamos con todo nuestro corazón, porque tú dices que tú velas por tu iglesia y que las puertas del infierno jamás prevalecerán contra ella. Te lo pedimos en el nombre santo de Jesús, porque sabemos que tú respondes la oración conforme tu Espíritu Santo nos guía. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Y en ella nos dice: acercaos confiadamente ante el trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es tu palabra, Señor, y venimos a buscar esa gracia, esa misericordia cada día. Y en esta mañana nos reunimos como una sola familia para agradecerte el que nos hayas traído con bien, a pedirte, Señor, por nuestro país Colombia, Señor. Colombia está infectado hasta los tuétanos, como dicen, pero tú eres el Dios que sana, que salva, que bautiza y da poder. Clamamos, Señor, clamamos por nuestros gobernantes, clamamos por nuestro país, Señor, y danos sabiduría. Ten misericordia, Dios, de nuestra iglesia, de nuestro pueblo Colombia, y sana a los enfermos, tanto el alma como el cuerpo. Hoy lo clamamos con humildad. Hoy te pedimos tu ayuda, Señor, porque solo tú eres el sanador, el médico por excelencia. Bendícenos y ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado, Padre, lo clamamos con acción de gracias. Amén y amén. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, en el nombre de tu Santo Espíritu y por tu grandioso poder en esta mañana, Señor. Te colocamos todas nuestras peticiones delante de ti, especialmente la paz del mundo. La paz, bendito Señor. Aunque hablemos de paz, sabemos que tu palabra se cumple, bendito Padre Celestial. Y que entre más añoremos la paz, es cuando más muerte y cuando más violencia viene, cuando más destrucción hay.
Padre Celestial, hoy te pedimos que tu misericordia sea sobre nosotros según esperamos en ti, que tú escuches nuestra oración y atiendas a nuestro clamor. Sabemos que somos tu pueblo, bendito Padre Celestial, y que tú nos guardarás del mal, del maligno, del enemigo oculto, poderoso Rey. Pero sí, Señor, el pecado está consumiendo el universo entero, bendito Padre Celestial. No es tanto la destrucción que hay en los aires, bendito Padre Celestial. Bendito Señor, ese pecado que ya está hastiado, bendito Padre de la gloria. Aunque tu misericordia es sobre todo, sobre toda la humanidad y sobre todo el universo entero. Padre Celestial, hoy colocamos, bendito Padre de la gloria, ese cuerpo del ejército, bendito Señor, todo lo que se llame milicia, ante tu presencia, para que tú los ayudes, para que tú los ministres, les des inteligencia, les des sabiduría, bendito Señor. Colocamos el gobierno ante tu presencia, poderoso Rey, porque tú eres el que pone reyes y quita reyes, tú eres el que da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos, bendito Padre Celestial. Hoy te colocamos nuestras familias, bendito Señor, nuestra Colombia delante de ti, bendito Padre. Todos los días, bendito Señor, sabemos que manan ríos de sangre por donde miremos, Señor, pero tú eres el único que nos puedes traer la verdadera paz, bendito Señor. Tú eres el único que a través de tu palabra y de la predicación del evangelio puedes traer muchos a tu presencia para salvarlos y para darles vida y vida en abundancia, con inteligencia y con sabiduría, Señor. Hoy te damos gracias, poderoso Rey, porque tú eres el que nos guía, nos ministras, nos enseñas, nos levantas, nos diriges y nos dices que tú estás con nosotros todos los días de la vida, siempre y cuando te busquemos y hagamos tu santa y perfecta voluntad. Hoy, bendito Dios, te pedimos también por todas esas criaturas que se están levantando en el sicariato, niños de 10, 11, 12 años, bendito Padre Celestial, en la drogadicción. Hoy colocamos todo esto ante tu altar, pero nosotros debemos ser obedientes, porque tú dices que si nosotros te miramos a ti, que si nosotros clamamos, que si nosotros buscamos tu rostro y sobre todo que si nos arrepentimos de nuestros pecados, bendito Señor, tú escucharás nuestra oración, bendito Señor, y sanarás nuestra tierra. Pero eso es lo que nos hace falta, conocerte cada día más y más. No solamente de palabra y de oído, sino del hacer, bendito Padre Celestial, del testificar, bendito Señor y Rey, que tú vives, que tú eres el Dios de toda gloria, de toda misericordia y de toda bondad. Y que si nos arrepentimos de nuestros pecados y te buscamos, Señor, tú cumplirás, porque tú cumples tu palabra. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra no pasará. Gracias, bendito Señor. Envía ángeles, arcángeles, querubines y serafines alrededor nuestro por todas esas cantidades de pestes que están minando el mundo, bendito Padre Celestial. Hoy nos colocamos ante tu altar y tú harás conforme a tu misericordia de tu voluntad. Sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos, bendito Señor. Amén y amén. Alcira. Padre Santo, estamos en tu presencia, Señor, y te damos gracias porque nos reunimos en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu santo nombre. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que seas tú, Señor, llenando los corazones de los niños, Padre amado. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, con esos niños que se están levantando, Señor, que ya los padres no pueden con ellos, porque los han criado mal o porque se les han salido de sus manos, Padre Santo. Hoy te pido que tengas compasión de nosotros, Señor, de las madres que están criando a sus hijos, Padre amado, que les dé la sabiduría y el entendimiento propio para seguir adelante con sus hijos, Padre Santo. Inquiétala, Señor, que te busquen los que no te conocen, Padre Santo. Las madres que no conocen de ti, Señor, muéstranoslas para nosotros hablarles del Dios grande y maravilloso que eres tú, Padre Santo. Hoy te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que te glorifiques. Glorifícate en este país, Señor, glorifícate en los gobernantes, Padre, para que hayan cambios buenos, Señor, en ellos,
que tengan temor tuyo, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que se haga tu voluntad en cada hogar, Señor, que seas tú, Señor, tomando el control de cada hogar, de cada persona de esta ciudad, Padre amado. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, ministrando a cada persona, Señor, que seas tú, Señor, caminando frente a ellos, Señor, dirigiendo sus pasos, inquietando los que te busquen, Padre amado, porque solo eres tú el único que nos puedes sacar adelante. Tú eres el único que nos ama sin interés. Tú eres el único que nos provee, Señor, que el único que no nos faltas con el pan de cada día, porque tú dices en tu palabra, pedid y se os dará. Nosotros te pedimos más de lo que tú nos das más de lo que te pedimos, Padre Santo. Por eso estamos humillados ante ti en este recinto, Padre amado, para que escuchen todas nuestras peticiones que te hacemos conforme a tu voluntad, Padre amado, que sean respondidas, Padre, como tú quieras, Señor, que tomes el control de nuestras vidas, que seas tú, Señor, llenándonos de tu paz, llenándonos de tu gracia y librándonos de todo mal y peligro, de tanto peligro que hay en esta ciudad, Señor, llenándonos de tu gracia, Señor, que seas tú, Padre amado, inquietando las personas para que te busquen, Padre, que seas tú, Señor, ministrando este lugar, que mandes muchas personas que están necesitadas de ti, Padre amado, a que te busquen. No solo nosotros te buscamos, tú nos buscas a nosotros y tú tienes compasión con cada uno de tus hijos y nos amas tanto que nos has traído acá para alabar y glorificar tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús, quedamos en tu presencia, Señor. Que la palabra que nos va a dar el pastor sea rema en nuestras vidas, Señor. Que esa palabra nos edifique, Padre Santo, y coloca las palabras en su boca, Padre, y dale la sabiduría y el entendimiento necesario para que nos siga guiando de la mejor manera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lucas capítulo 19. Versículos 1 al 9. Jesús iba pasando por una ciudad y cuando iba pasando por esa ciudad, entonces había un hombre que se llamaba Zaqueo. Era bajito de estatura y dice la escritura que él era un publicano. Un publicano es un cobrador de impuestos. ¿Cuál era el problema? Ellos eran tenidos como ladrones y también explotadores, porque lo que hacían era con el Imperio Romano, los contrataba para que cobraran los impuestos, porque ellos eran judíos y conocían a la gente de su pueblo. Entonces, ¿cómo los conocían? Conocían la gente de su pueblo, entonces sabían quién tenía y quién no tenía. Y de esa manera entonces no se podía evadir los impuestos. O sea, Zaqueo era un alto funcionario de la DIAN de esa época. Así que Zaqueo era considerado ladrón. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que los romanos le decían, bueno, cóbrele a Pedro Pérez 20 monedas, 20 dracmas. Y Zaqueo sabía que Pedro tenía 50. Entonces Zaqueo tenía que responderle al Imperio Romano por 20 dracmas de Pedro Pérez, pero iba donde Pedro y le decía, tiene que darme 30. Y Pedro le tenía que dar 30 porque él tenía la autoridad y podía venir con soldados y todo lo demás a quitarle lo que tenía si no le daba los 30. Pero ¿quedaba Pedro contento con Zaqueo? No, porque lo estaba robando, lo estaba explotando. Ellos le cobraban al imperio por ese trabajo. Y claro, y ellos recibían dinero del imperio por el trabajo que estaban realizando. Entonces, eran despreciados, rechazados, tenidos como ladrones ante esa situación. Ahora, aparte de eso, él era bajito de estatura. Y cuando iba caminando Jesús, mucha gente seguía a Jesús. Y Zaqueo quería ver a Jesús. Pero como Zaqueo quería ver a Jesús, cuando se arrimó para ver a Jesús, ¿se imagina lo que hacía la gente con él? Cuando él trataba de arrimarse,
lo tapaban, o sea, lo estorbaban. ¿Por qué? Porque le tenían bronca, no lo querían. Pero Zaqueo cogió y cuando Jesús iba, vio que había un árbol en el camino por donde iba Jesús, y corrió y se subió al árbol. De esa manera entonces nadie podía dificultarle el ver a Jesús. Y cuando Jesús está pasando, le dice a Zaqueo: bájate de allí, porque yo necesito ir a tu casa. Es interesante, todo el mundo lo rechazaba, lo despreciaba, pero Jesús dice: hoy quiero estar en tu casa. Y va a la casa de él, y Zaqueo entonces en su encuentro con Jesús dice: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, porque era muy rico, había explotado muchos años. Entonces era muy rico: la mitad de mis bienes voy a dar a los pobres, y si alguna persona yo he tumbado, si alguna persona yo he defraudado, le he quitado las cosas, se los voy a devolver 4 veces. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham. Ese es el relato que usted encuentra allí en Lucas 19, 1 al 9. Entonces, rápidamente, porque se nos acabó el tiempo, preguntas. Y esto es lo que usted debía hacer, ¿qué? En el grupo pequeño que va a abrir en su casa, o con sus amigos, o con sus vecinos, o con familiares que no conocen a Jesús. No es para que se reúna con los hermanos de la iglesia y hagan lo mismo y hagan otro culto, no, es para que inviten gente que no conoce a Jesús. ¿Y qué va a hacer con ellos? Abre este texto, lo leen, y entonces o lo leen o lo narran, cuentan una historia, como yo les acabo de contar la historia de Zaqueo. Pregunta: ¿qué le gustó de ese pasaje? Marta. Y lo que me gustó es que Zaqueo se transformó, o sea, después de que le estaba como robando a los pobres, decidió hacer lo contrario y dijo que les iba a dar a los que él les había quitado o robado 4 veces más de lo que les había quitado. Entonces hubo como una conversión de corazón como pura. Muy bien, ¿una conversión de qué? De corazón. ¿Qué te gustó, Alfredo? No, pues alguna vez traté de escribir algo acerca de Zaqueo y yo digo, en primer lugar, el que le puso el nombre de Zaqueo es sinónimo de ladrón. Zaqueo, imagínese el nombre. 2, era enano, así es de que desde chiquito me imagino que lo repudiaban. Le habían hecho bullying desde pequeño. El tipo tenía que tener mucho odio en su corazón y por eso consiguió ese puesto, para desquitarse de sus coterráneos, sin ninguna duda. Yo no soy psicólogo ni nada, pero eso es absolutamente cierto. Sí. Lo hacía en venganza y se desquitaba de eso. Además, en alguna parte leí que los publicanos, por ser funcionarios del Imperio Romano, tenían guardia romana. O sea, el tipo iba siempre escoltado de 2 gigantes, así de que se le reía en la cara a todos. Sí, no, porque nadie le iba a pagar si iba solo. Y nadie le podía decir nada. Así es de que fue una venganza. Y la transformación tan impresionante que hizo la palabra de Dios, porque era rechazado y el único que lo aceptó fue él. Ok. ¿Qué le gustó, Gloria Estela? Cómo él usó la estrategia para buscar a Jesús, pero fue muy chistoso. Él planeó todo, buscar el momento para poder, como era bajito, entonces él dijo, no, pues me subiré a un sicomoro, un árbol, pues. Y allí Jesús, como pasa, y con esa tranquilidad que él lo dice, tal vez ni lo miró, y le dijo, Zaqueo, esta noche cenaré contigo en tu casa. Eso fue muy llamativo. Claro. Williams. A mí lo que yo puedo descubrir ahí es que de alguna manera el Señor puso en Zaqueo la necesidad de buscarlo, porque él hubiera podido, pues, porque Zaqueo, con todo lo que él hacía, tiene todo ese interés de subirse a un árbol, de buscar, porque el Señor puso en el corazón y decidió salvarlo a él. El Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Fue la obra del Señor en la vida de Zaqueo. Muy bien. Pedro. Me gustó de Zaqueo
que él no es un ladrón. Es pura cuestión de imagen de la gente. La gente no ha cambiado nada. Desde el primer día, allá en donde pusieron a Adán y a Eva, hasta hoy seguimos siendo iguales, pensando mal del prójimo. Porque todo aquel que recibe plata, dice, no, es un ladrón. Pero no es porque esa gabela que él da, tremenda, y no sale nadie diciendo que no. Entonces quiere decir es que ayer como hoy también la gente dice, oh, de todos los gobiernos son ladrones. Nada, es que tienen una cantidad de plata en la casa guardada y a los testaferros le da y toda esa cuestión, y nadie quiere pagar impuestos. O sea, la misma situación, no ha cambiado. Muy bien, ¿qué no les gustó o qué les pareció confuso en el texto? A mí me parece confuso de que él vaya a dar todo, no, hasta 4 veces más de lo que había robado, o sea, quedó en la ruina. Sí. Ahora, la Biblia no dice que quedó en la ruina. Si él ofrece todo eso, supongo yo, porque el texto no lo dice, pero es que había acumulado mucho y había ganado. Recuerde que el Imperio Romano le pagaba, y aparte de que le pagaba, pues lo que él había también usufructuado. O sea, había acumulado. El problema era, el asunto es quién le iba a reclamar. Ahora lo que yo digo es que Génesis nos habla de que Jacob le hizo una promesa muy elegante al Señor que nunca cumplió hasta después de 25 años, que era de todo lo que me des apartaré el diezmo para ti. Y si uno se da cuenta, ese tipo nunca le cumplió al Señor. Es que Saqueo sí. Ok, Amanda, mi hermana, y después William. Saqueo sí tuvo verdadero arrepentimiento, no fue remordimiento de lo que él hacía, sino arrepentimiento porque devolvió y cambió. Muy bien, verdadero arrepentimiento. ¿Por allá? Pues me llamó mucho la atención algo que nos dice aquí, que las personas estaban juzgando que porque Saqueo era un pecador, pero ¿por qué lo señalaban? Es que es interesante en la escritura. O sea, yo sé que lo estaban señalando porque era un pecador y se estaba reuniendo con Jesús, pero no tenían por qué hacerlo. O sea, feo, hicieron feo ahí, eso es lo que quiero decir. Tú tienes toda la razón, porque a veces nos abrogamos el derecho de juzgar a los demás sin mirar la viga de nuestro ojo. Es interesante como dice, y se reunieron los publicanos y pecadores, fariseos, publicanos y pecadores, y todos somos pecadores, pero así es, nos tomamos el derecho de decir, no ese, no esa, es aquel, y resulta que todos somos pecadores, pero hacemos eso. William. Sí, justamente ese era el tema. Nosotros pues criticamos y vemos a Saqueo y entonces decimos, y este señor era ladrón, era no sé qué, era sí sé cuándo, ¿cierto? Y nosotros, que éramos antes de que Dios nos salvara. Ajá. Si yo le contara mi vida, entonces, y si contáramos la vida de todos, ¿qué éramos nosotros? No las vengamos, aquí no nos las vayamos a dar de que es que no, pues pobre, ese Saqueo como era de malo. Yo creo que, y todavía seguimos siendo, con nuestras esposas, con nuestros hijos, todavía seguimos haciendo cosas que creo que Saqueo era mejor que hacer. Yo creo que hasta Saqueo era mejor que nosotros. Sí, cuando pienso en mi vida atrás, creo que Saqueo era mejor que yo. Ok, hermana Beatriz. En resumen, el Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos. Y pues siempre fue criticado porque siempre estaba compartiendo su palabra a los que necesitaban, dándoles salud y salvación a aquellos que lo necesitaban. Amén. Como la mujer pecadora y muchos más. Ok, muy bien. 3. ¿Qué nos enseña el pasaje acerca de las personas? ¿Cómo eran las personas de acuerdo al pasaje, Lorena? Escuchemos a Lorena. Representa a las personas que tienen ese amor por las personas perdidas, por el pecador y demás. Álvaro, ¿qué nos enseña ese pasaje acerca de las personas? Pastor, yo creo que lo que nos enseña es que debemos activar nuestra fe.
Activar nuestra fe. Muy Que bien. Yo creo que Zaqueo, en el fondo, lo que pasa es que era primeramente público, un hombre público, entonces se le veía el pecado a flor de piel. Claro. El resto, pero ahí El escondido. problema es el escondido que tengamos por ahí. Exacto, pero de todas formas el Señor lo cambió y transformó su vida y Amén. activó la fe que en él había. Amén. Gloria Estela. Hoy en día se da eso con los políticos. Nosotros como pueblo decimos, ese senador es un ladrón, ese desgraciado nos quitó los impuestos, ese miserable no sé qué, y estamos con cosas así y siempre juzgando, pero nosotros no sabemos a ciencia cierta qué realmente están haciendo estos funcionarios, y no todos son ladrones. ¿Sabe cuál es el peor pecado de los evangélicos? Que nos creemos mejor que los demás. Y ese es el peor pecado de los evangélicos, que nos creemos mejor que los de afuera. Y de pronto no somos tan mejor que los de afuera. Tengamos cuidado con eso. ¿Qué nos enseña acerca de Dios? Rápidamente, porque el tiempo ya nos acabó. Edgar y después Alfredo. En todo momento. La inmensa misericordia de Dios para perdonarnos, Alfredo. Que para buscarnos a veces tenemos que hacer el ridículo. ¿Ustedes se imaginan un enano subido en un árbol ya viejo? Y no sé cómo era el árbol, cuánto le costó treparse al árbol por su misma estatura y todo. Pero eso es importante, o sea, el hacer lo que me toca, debo hacerlo. Martisaura. Ver la grandeza de Dios teniendo misericordia como fuimos nosotros, porque Zaqueo nos queda en pañales a muchos, y él nos perdonó y llamó a Zaqueo para darle como un homenaje. Voy a tu casa. Imagínense, eso es un regalo para uno que vaya al Señor a cenar a su casa. Es un gran perdón, y Zaqueo tan arrepentido estaba que devolvió todo. Muy bien. ¿Qué nos enseña acerca de Dios el pasaje? Gloria. Ahí nos muestra cómo Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, nunca miró, digamos, en este tiempo las clases altas. Él miró al leproso, a las prostitutas, a los ladrones, aquella gente en quien nadie se daba cuenta. Y Él los miró y los usó para darnos enseñanza, ¿no? Claro. Eso no quiere decir que no atendió también a los ricos. O sea, atendió a todos. Nicodemo era un hombre rico y lo atendió y le gastó su tiempo. Pastora, ¿qué nos enseña el pasaje acerca de Dios? Que a pesar de que nosotros somos malos administradores de lo que Él nos da, Él tuvo compasión de Zaqueo, tiene compasión de nosotros y misericordia. Amén. Muy bien. Vivir y contar. 5. ¿Cómo pondrán en práctica lo aprendido esta mañana? Rápidamente. ¿Cómo lo van a poner en práctica? Que nosotros que no debemos señalar a las demás personas porque no sabemos qué nos está cobijando a nosotros, porque como se ha dicho, somos pecadores y no tendremos por qué estar juzgando a las personas. El único que nos puede juzgar es Dios. Amén. Pongámosle bozal a nuestra lengua. Muy bien. Alfredo. Regresando a lo que usted ya ha robado. Devuelva todo. Muy bien. ¿Qué van a hacer con lo aprendido? ¿Cómo lo van a poner en práctica, Martisaura? También ser misericordiosos y compartir las grandezas de Dios, porque si Él nos ha perdonado tanto, ¿cómo no buscar al perdido y compartir de que Dios tiene misericordia también con ellos? Bien. ¿Con quién van a compartir lo que aprendieron? Con la gente que nos rodea. ¿Quién? Familia. ¿Qué de familia? Hijo, hermanos, ¿qué hermano? Hermanos que no conocen de la palabra. Eso, pero ¿qué hermano? Concretamente. Hermano de ¿A cuál? De ¿Cuántos hermanos tienen? Yo tengo 12. ¿A cuál? Le podría compartir a mi hermana que se llama Libertad. ¿A su hermana que se llama cómo? Libertad de Eso. Jesús. O sea, va a buscar que Libertad sea verdaderamente libre. Lorena.
Pastor, yo creo que antes de compartir a los demás este texto, debemos nosotros arrepentirnos de las cosas que estamos haciendo mal para ahí sí poder ir a las demás personas, porque muchas veces en lo que fallamos es en el testimonio. Entonces yo creo que acá primeramente lo que nos enseña Dios es eso, hacer el arrepentirnos y mostrarlo con acciones y luego ahí sí compartir a los que nos rodean. Muy bien, o sea, eso es cómo vas a poner en práctica lo aprendido. ¿Cómo? Una actitud de arrepentimiento, al igual que Zaqueo. Eso es una enseñanza. ¿Y a quién le vas a compartir? A tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Evi. Entonces a Libertad y a Emma. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? ¿A quién le vas a compartir? ¿Alguien más? ¿A tus hijos? ¿A todos? A todos. Yo sí quiero que todos, yo en mi casa le sirvamos al Señor. Ok, ¿cuántos hijos tienes? 5. 5. La semana en el caso que tienes 7 días. Y 11 hijos, 11 nietos, imagínense. Ok, muy bien. Entonces, ¿por qué les pregunto a quién? Porque a veces decimos no, a la familia, pero eso queda así en el aire. Pero ya sabemos que a Libertad y a Emma. Entonces, ¿eso es más qué? Más concreto. Tiene 40 años, está orando todos los días por el muchacho. Y no puede dejar de orar, tiene que seguir. Muy bien, ¿y con quién compartirás tu historia de Jesús esta semana? ¿Ah? Con aquel que no conoce del Señor. Yo, por ejemplo, hay veces en la buceta doy mis tarjetas y digo que Dios le bendiga y todo. Si me dan tregua para compartir el Señor, yo lo hago. Pero eso es nuestro deber como buenos cristianos. Claro que a mí me falta muchísimo, pero yo les digo a mis hermanos, hablemos del Señor al que no conoce de Él. Ok, pídale al Señor esta semana que le coloque en el camino a la persona que Él quiera que usted le hable. Pídale eso al Señor. Como decía William, Dios movió a Zaqueo. O sea, no fue que Zaqueo le se antojó no, fue movido por el Señor. Pídale a Dios esta semana que Él le coloque en el camino a la persona que Él quiera que usted le comparta. Muy bien, Padre, te damos gracias por el estudio y la reflexión de tu palabra en esta mañana y te pedimos que nos guíes y podamos hacer las cosas conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén.